Mi hermano, sube el asiento, por favor, primero que nada. Y gracias a Dios por estos cantos que podíamos entonar. Gracias a Dios por todo el programa que hemos tenido, por el programa que siempre tenemos juntos. Bien, pues hermanos, tenemos una cita pendiente en Marcos, tenemos un asunto pendiente ahí, así que vamos a ir a Marcos, por favor. Marcos 7. Marcos capítulo 7. Y vamos a estar en los versículos del 14 hasta el 23. Marcos capítulo 7, versos del 14 al 23. Voy a leerlos para ustedes, pero síganme con su vista porque vamos a hablar bastante de lo importante que es escuchar, que poner atención. Así que Marcos capítulo 7, versos del 14 en adelante. Dice así: llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía: escuchen todos lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno de ustedes tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús dejó a la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. ¿También ustedes son tan faltos de entendimiento?, les dijo. ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Jesús declaró así limpios todos los alimentos. También decía: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Verso 21. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Oramos. Gracias, Señor, por estos cantos que nos recuerdan que tú eres todopoderoso, Señor. Y hay un pasaje en el Antiguo Testamento que conocemos bien porque se trata de uno de los personajes más importantes, el rey David. Tú le dijiste, Señor, al profeta Samuel que tuviera mucho cuidado con ver las cosas de afuera, las apariencias. Porque tú, Señor, no miras lo que el hombre mira. Porque tú miras el corazón. Y Señor, en este pasaje tú nos recuerdas esa misma verdad, que para ti lo más importante es lo interior, porque lo interior determina lo exterior, determina cómo nosotros vivimos, nos conducimos. Así que, Señor, ayúdanos a aprender junto con la multitud, con los discípulos. ¿Cómo es, Señor, que esto afecta nuestras vidas y cómo podemos nosotros encontrar una solución para el problema de nuestro corazón? Como alguien lo dijo, Señor, el asunto de este pasaje es lo siguiente: el corazón del problema del hombre es el corazón del hombre. Así que, Señor, ayúdanos a entender lo que esto significa y a buscar aplicaciones prácticas para nosotros el día de hoy. En Jesucristo. Amén. Si soy sinceramente religioso, ¿significa esto que conozco a Dios? Esta pregunta es el título y el tema de uno de los capítulos contenidos en un libro llamado ¿Conozco a Dios? ¿Cómo encontrar seguridad en la relación más importante de la vida? Ahora, una vez más la pregunta: si soy sinceramente religioso, ¿significa esto que conozco a Dios? Parte de la respuesta a esta pregunta en ese capítulo de este libro que les acabo de mencionar dice así: muchas personas hoy piensan que mientras tengan una religión tienen una buena relación con Dios, o al menos lo suficientemente buena para que Él les dé la bienvenida al cielo. Mucha gente honestamente, mucha gente sincera, honesta, transparente, gente que trata de hacer las cosas bien, piensa de esta manera: yo necesito acumular ciertos puntos
para poder entrar al cielo. Y si yo me comporto de cierta manera, el Señor me va a recibir. Ahora, en la Biblia hay muchas descripciones de este tipo de personas sinceramente religiosas, pero creo yo que probablemente el ejemplo más claro de personas que son sinceramente religiosas y no conocen a Dios son los fariseos. Todos por excelencia conocemos que los fariseos son lo que Jesús dijo, ¿verdad? Sepulcros, ataúdes blanqueados. Por fuera, probablemente muy lujosos, pero por dentro, huesos podridos. Y me puse a pensar también, ¿cuánto nosotros, como una idea, nunca he visto un ataúd feo? Nunca. Probablemente si uno abriera una tumba se diera cuenta de que ya está desgastado, pero no sé por qué invertir tanto en algo que no se va a ver y que contiene en sí mismo pues algo que va a descomponerse. Jesús habla de eso mismo aquí. Ahora, anteriormente hablábamos de los fariseos, de los escribas, de personas que viven externamente, personas que estaban muy preocupadas con guardar la ley. Estas personas estaban tan preocupadas con guardar la ley que inventaron otras reglas para poder guardar la ley según ellos. Hay un documento que ellos llaman el Talmud. El Talmud es una colección de enseñanzas rabínicas orales. No es la ley, pero ayudaba a las personas a entender la ley y aplicar la ley a sus propias vidas. Y en el Talmud existían 39 categorías de labores que estaban prohibidas realizarse en el día de reposo. El Talmud decía, hay 39 cosas que tú no puedes hacer en el día de reposo. Pero aún más allá de eso, cada una de estas 39 categorías, a su vez, tenían 39 escritos, 39 otras categorías. Es decir, al final, el Talmud se componía de casi 1500 reglas y normas que ellos tenían. Aparte de la ley de Dios, ellos dijeron, hay otras 1500 reglas que tú tienes que guardar si tú quieres estar sin contaminación y si quieres guardar bien el día de reposo. ¿Qué clase de reglas inventaron estas personas? Bueno, te las comparto, algunas de ellas. En el día de reposo, según el Talmud, no la ley, pero según el Talmud, estaba prohibido desabrocharse el botón de una camisa o de una ropa, porque se consideraba trabajo. No podía cortarse las uñas una persona en el día de reposo porque se consideraba trabajo. Una persona que tuviera una dentadura postiza no podía usarla en el día de reposo porque si se caía tenía que levantarla y limpiarla y se consideraba trabajo. No podías cargar algo más pesado que un higo seco. No podías, por ejemplo, tampoco usar, si tú eras un sastre, no podías llevar una aguja ahí en tu ropa porque se consideraba que llevabas una herramienta de trabajo. Este tipo de reglas eran parte de las 1500 reglas que estos hombres habían inventado. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo en Mateo 23? Atan cargas pesadas que ni siquiera ellos mismos pueden llevar. Esas eran las cargas pesadas. Tenían que preocuparse por todo este tipo de cosas, sacudir bien su ropa para que no llevaran nada de eso. Tenían que cuidarse de este tipo de trabajos. De hecho, no podían caminar en el campo, sabemos también, porque si su túnica golpeaba alguna de las plantas y esa planta caía al suelo algo, decían, está sembrando. Era algo exagerado, era algo extremo por completo. Esto era la tradición de los ancianos. Ahora Jesús, en Mateo capítulo 7, ya les dijo lo siguiente en el versículo 13. Acompáñame al verso 13. Dice lo siguiente, al final, y hacen muchas cosas semejantes a estas. En el caso de Jesús estaba hablando del lavamiento de las manos, pero también el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Y estas eran parte de las muchas cosas, junto con las que mencioné anteriormente, que estos hombres, los fariseos y los judíos, trataban de guardar, porque los escribas les dijeron que tenían que guardarlas. Eso es lo que nosotros encontramos aquí. Ahora, ¿por qué eran tan minuciosos ellos?
porque ellos no se querían contaminar, ese era el objetivo. No querían tener manos inmundas, no querían contaminarse. Y vimos que en Mateo 7, este concepto de contaminarse puede entenderse mejor por las palabras que Jesús mismo dijo en el versículo 6. Jesús en el versículo 6 dice así: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Eso es lo que significa contaminación en este caso, estar lejos de Dios. Así que estas personas pensaban que al guardar esas 1500 reglas podían estar cerca de Dios. Pero Jesús dijo que esto causaba todo lo contrario, porque el enfoque era lo externo y no lo interno, el corazón. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. A pesar de que ellos eran sinceramente religiosos, todos los que se aferran a la tradición de los ancianos o a las reglas externas en general están lejos de Dios. No están cerca del Señor. De hecho, como dice el Señor, están dejando el mandamiento de Dios, están invalidando el mandamiento de Dios, violan la palabra de Dios. Y es debido a todo esto que esta serie de mensajes en 2 partes la quise titular de esta manera: lo que aleja al hombre de Dios. ¿Qué es lo que aleja al hombre de Dios? Y en la primera parte, en el mensaje anterior a este, en los versículos del 1 al 13, Jesús nos dijo que lo que aleja al hombre de Dios no comienza en el exterior del hombre. Lo que aleja al hombre de Dios no comienza en el exterior del hombre. Eso es lo que nos enseñaron los primeros 13 versículos de este pasaje. ¿Cómo se dio este pasaje? ¿Cómo nació toda esta conversación de 23 versículos? Bueno, los fariseos le preguntaron a Jesús lo siguiente: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? ¿Por qué tus discípulos, Señor Jesús, no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas, sin lavárselas ceremonialmente? Y aquí Jesús hace 3 cosas. En primer lugar, Jesús no niega que sus discípulos están comiendo con manos inmundas según la tradición de los ancianos. Pero hay algo muy interesante también que Jesús no niega, que hay algo que contamina al hombre. Jesús no corrige a los fariseos diciéndoles que no hay algo que contamina al hombre. El problema es que la tradición de los ancianos no puede ayudar a limpiar al hombre. De hecho, contamina aún más al hombre porque lo hace más pecador, lo hace enfocarse o lo hace alejarse del problema del hombre y por lo tanto no puede encontrar solución a su problema. Por eso Jesús mismo dijo: si los discípulos míos siguieran lo que es la tradición de los hombres, estarían rindiendo culto en vano a Dios. Estarían honrando a Dios de labios y no de corazón. Así que la tradición de los ancianos, la tradición de los hombres, en lugar de acercar aún más, aleja aún más al hombre de Dios. Ahora, noten esto, es muy importante. He dicho que aleja aún más al hombre, porque como lo he repetido una y otra vez, lo que aleja al hombre de Dios no comienza en el exterior del hombre. Nuestro problema principal no es lo que hacemos, dice Jesús, sino por qué hacemos lo que hacemos. Ese es el problema principal. Los niños pequeños hacen una pregunta constantemente, y es una pregunta que a lo mejor nos cansa, pero es una pregunta buena, y es la pregunta: ¿por qué? Constantemente nosotros debemos de preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. No solamente por qué hacemos simplemente lo que estamos haciendo ya, sino por qué llegué a hacer lo que hice, por qué llegué a pensar lo que pensé, por qué llegué a decir lo que dije. Eso es lo que Jesús quiere enseñarnos aquí. Ahora, esto es lógico. Si lo que aleja al hombre de Dios no comienza en el exterior del hombre, por lógica, lo que aleja al hombre de Dios, ¿dónde comienza? En el interior del hombre. Eso es lógico. Ahora bien, Jesús eso es lo que va a explicar a continuación. Y lo vamos a ver bajo 2 encabezados, este título del mensaje. En los 10 versículos que restan de Marcos capítulo 7,
Jesús nos dice lo siguiente: entender esto no es algo complicado, pero si se nos complica a nosotros, dice Jesús, es porque no entendemos cómo funciona nuestro corazón. ¿Ok? Entender esto, dice Jesús en primer lugar, no es complicado, pero que si se nos llega a complicar es porque no entendemos cómo funciona nuestro corazón. Así que vamos a ver la primera parte de este mensaje. Lo que aleja al hombre de Dios comienza en el interior del hombre. Esto no es algo complicado de entender. Lo vamos a ver en los versículos del 14 al 16. Así que vamos a Marcos capítulo 7, versículo 14. Ahora, hasta este momento de la historia, porque esto es un relato de Marcos, es una conversación que Marcos nos relata, ¿cuántos personajes se nos han introducido hasta este momento de la historia? En primer lugar, ¿quiénes aparecen? Los fariseos. ¿Y quiénes más? Los escribas, algunos de los escribas. Y también más abajo nos encontramos ¿con quién? Los discípulos mismos. Y después nos encontramos con el Señor Jesús mismo. Pero en el verso 14 dice lo siguiente: llamando ¿a quién? A la multitud. De nuevo a la multitud. Ahora, ¿de dónde salió esta multitud? ¿De dónde salió esta multitud? Alguien ha dicho lo siguiente: esto no es extraño. Jesús siempre traía a un montón de personas alrededor de sí mismo. De hecho, la razón por la que las personas sabían que Jesús había llegado a un lugar es porque traía a un montón de personas ya. Y esas mismas personas le comunicaban a los demás que Jesús estaba ahí. Esta multitud nosotros la encontramos aquí hasta el verso 14, pero en realidad estaba antes que los fariseos y los escribas. Esta multitud apareció en Marcos capítulo 6, versos del 53 al 56. Vamos a leer esta parte para entender un poco el contexto. Marcos 6, del 53 al 56, dice: terminada la travesía, llegaron a tierra de Genesaret y atracaron en la orilla. Cuando salieron de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas, a donde oían decir que él estaba. Donde quiera que él entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que tocaban quedaban curados. Esto es lo que estaba ocurriendo, hermanos. Jesús estaba rodeado de personas que siempre estaban buscando un beneficio de él, lo estaban buscando tocar para recibir sanidad, algunos liberación de demonios. Y en ese ínter Jesús dice: ok, ya salió mucha gente, vamos a comer. Y es cuando los discípulos están comiendo. Y como no pudieron hacer todo ese ritual que hacían los fariseos y la mayoría de los judíos, es cuando los fariseos, en medio de la multitud, lleno de personas, gente tratando de tocar a Jesús, los discípulos comiendo el pan de las cestas del día de ayer, es cuando los fariseos muy oportunamente dicen: ¿por qué tus discípulos no comen con las manos limpias? ¿Por qué los discípulos no se lavan las manos como dice la tradición de los ancianos? Eso muestra el corazón fariseo, el corazón legalista que ellos tenían. En lugar de ser conscientes de la situación, buscaban una oportunidad para señalar a Jesús. Y yo creo que todos nosotros hemos pasado esto, ¿verdad? En diferentes tipos de relaciones, no solamente en la iglesia, con otras personas que solamente están buscando cuando fallamos supuestamente para señalar eso. Todos nosotros tenemos que lidiar con fariseos, con legalistas. Los primeros somos nosotros mismos, pero también hay otras personas que solamente están esperando para ver qué haces mal, y sin importar si es oportuno o no, señalarlo. Ah, y eso que eres cristiano, que no se supone que vas a la iglesia. Eso mismo, eso es lo que está ocurriendo en esta historia. Eso nosotros lo podemos notar aquí. De hecho, como un comentario para ustedes, sería bueno si en el versículo 1 del capítulo 7 al principio se añadiera la palabra y, porque así aparece originalmente. El versículo 1 del capítulo 7 debería leerse de la siguiente manera: y se reunieron alrededor de él los fariseos y algunos de los escribas que habían venido
de Jerusalén. En ese momento fue cuando llegaron, cuando Jesús estaba atendiendo las multitudes. Así que Jesús los reprende y lo más probable es que los fariseos y los escribas ya se hayan ido y vuelve a la multitud, llama a la multitud, convoca a la multitud. No porque la multitud se haya ido, yo creo que por naturaleza todos nosotros somos mitoteros, ¿no? Y querían ver eso, el problema, el conflicto que había entre Jesús y los fariseos. No se habían ido, sino que simplemente los convoca, es decir, pongan atención porque les voy a explicar lo que acaba de ocurrir. Les voy a explicar lo que los fariseos no entienden a ustedes. Eso es lo que Jesús dice aquí. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús? Versículo 14. Jesús les decía, escuchen todos lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y esta última frase es muy interesante. Jesús simplemente hace esta declaración. Llama a la multitud y les dice, entiendan lo siguiente. Lo que entra a ti no te puede contaminar. Lo que sale de ti es lo que te puede contaminar. Si tú tienes oídos, escucha esto y entiéndelo. Y ya. Y la multitud se fue. O más bien Jesús se fue de la multitud. Esa fue la enseñanza del Señor Jesús. Así de sencilla. Pero pon mucha atención a esta frase. Porque Jesús no explica nada más. Jesús no se explaya, no da una explicación profunda. Simplemente dice eso y al final agrega, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué significa esta frase? De hecho, quiero decirte lo que un comentarista dice. A través de toda la enseñanza de Cristo, tanto en la tierra como desde el cielo, sería difícil descubrir una exhortación que Él repitiera más de una forma y otra que esta frase. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Esta es la frase que repitió Jesús más una y otra vez a las personas. ¿Qué significa esta frase por parte de Jesús? Lo que dice. Si tú tienes oídos, puedes entender lo que acabo de decir. Lo único que necesitas tener para entender esto son tus oídos. Esto es algo claro, esto es algo sencillo, no debería ser algo complicado. Cualquier persona que tenga oídos, dice Jesús, debería entender lo que acabo de decir. Y aquí viene algo muy interesante. Porque ¿qué quería señalar Jesús al mencionar este conocido refrán entre los judíos? Que todos podían entender esto, los de la multitud, los fariseos y por supuesto sus discípulos. Sus discípulos. Ahora, aquí ocurre algo muy interesante. Vamos al verso 17. Dice así: cuando Jesús dejó a la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de esta o acerca de la que, dice ahí, una parábola. Y eso es muy llamativo porque estamos acostumbrados a escuchar que las parábolas son historias largas o historias con muchos elementos, con muchas características. Pero una parábola podía ser también un refrán, un dicho, una frase. De hecho, encontramos que una de las parábolas de Jesús, la más corta, tiene 19 palabras solamente. Y esto que Jesús acaba de decir es una frase, es un dicho, es un refrán, es una parábola. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué vale la pena decir esto? Jesús contaba las historias por parábolas por varias razones, pero una razón era la siguiente: Jesús quería llamar la atención de las personas. Jesús utilizaba historias como la de la oveja perdida, la de la moneda perdida, la del hijo perdido, porque eran situaciones cotidianas que ellos podían entender. Y si a lo mejor no lo entendían del todo en ese momento, era llamativa y se iba a quedar en su mente. De hecho, nosotros podemos recordar más a lo mejor las parábolas de Jesús que otras enseñanzas, porque ese era el objetivo de las parábolas. De una forma, ilustrar la verdad para llamar la atención de las personas. Por esto es que Jesús, después de haber dicho su parábola, simplemente les dice: esto lo pueden entender ustedes. No es una verdad muy complicada.
ya la conocen, pueden entenderla. Y aquí yo recuerdo algo muy interesante, porque esto de la claridad no solamente es de las parábolas, es de toda la palabra de Dios. La Biblia está escrita de tal manera que sus enseñanzas la pueden entender todos los que la leen buscando la ayuda de Dios y estando dispuestos a seguirlas. La palabra de Dios, sí es cierto, contiene cosas que son difíciles de entender, pero en un sentido general la palabra de Dios es clara, es directa, está escrita con ese propósito. En ocasiones nos va a costar más entender la palabra de Dios, pero podemos entenderla. La pregunta aquí es, entonces, ¿cómo es posible que aunque los cristianos tenemos oídos para oír, muchas veces no escuchemos ni entendamos la palabra de Dios? Porque si la palabra de Dios es clara, muchas veces nos pasa que escuchamos la palabra o leemos la palabra y no entendemos. ¿Por qué pasa esto? Yo creo que hay muchas respuestas a esta pregunta. Pero mientras preparaba este mensaje, me encontré con un artículo que toca una de estas respuestas de una manera muy particular. El artículo se titula de la siguiente manera: ¿por qué necesitas escuchar sermones que no se aplican directamente a ti? En ocasiones a lo mejor estamos escuchando una predicación, una enseñanza, o estamos leyendo algo que sentimos que no tiene una aplicación directa para nosotros el día de hoy. Yo creo que a todos nos ha pasado que hemos escuchado algo y decimos, eso no tiene aplicación o relevancia para mí. Probablemente para otros, pero no para mí. Y eso en sí mismo constituye una barrera para no seguir escuchando y por lo tanto obedeciendo o entendiendo la palabra de Dios. ¿Qué hacemos con esto? En el artículo se plantean las siguientes preguntas. ¿Cómo escuchas una predicación que no se trata directamente de ti? Hay razones específicas por las que deberíamos escuchar y aprender, incluso cuando te parece que no somos la audiencia a la cual estaba destinado. En este artículo se nos dan 6 razones para escuchar cosas que incluso no sentimos que se aplican directamente a nosotros o a nuestra situación el día de hoy. Y de estas 6 razones, quiero destacar solamente una. ¿Por qué necesitas escuchar sermones que no se aplican directamente a ti? Una razón, porque todo cristiano experimentará cambios en la vida. Todos nosotros vamos a experimentar cambios en nuestra vida. El artículo dice, una constante en nuestra vida es el cambio. Nuestra edad cambia, nuestras situaciones cambian, nuestras comodidades cambian, nuestros trabajos cambian, nuestro estado cambia. El artículo dice, puedes estar casado ahora y en 10 años puedes estar viudo. Es posible que tengamos un jefe comprensivo ahora, pero uno muy dominante o malvado después. Puede que tengamos poca necesidad de paciencia hoy en día, pero mañana los vientos pueden cambiar. Podemos trabajar en un ambiente cristiano cómodo, pero las preguntas de un escéptico el día de mañana podrían desafiarnos a nosotros. Podríamos pensar que un pasaje específico de la Escritura no es aplicable a nosotros hoy, pero podría serlo el próximo mes o el próximo año. Aprender constantemente de la palabra de Dios en su totalidad nos prepara para esos momentos cambiantes, mucho antes de que lleguen. El artículo termina diciendo lo siguiente: cuando Dios habla, somos sabios al escuchar. No porque todo lo que se ha revelado se sienta inmediatamente relevante a nuestra vida, sino porque todo lo que dice es cierto y todo lo que dice es útil. Es decir, en ocasiones no escuchamos y no entendemos porque no sentimos que tenga una aplicación para nosotros el día de hoy. Pero este autor nos recuerda algo importante: tu vida no va a ser igual todo el tiempo, va a cambiar. Así que lo que estás aprendiendo ahorita, probablemente no lo ocupes en este momento, pero lo vas a ocupar en un momento de tu vida. Y por eso es importante escuchar con mucha atención lo que Jesús enseña
aquí. Así que ese pudiera ser un obstáculo para nosotros, para que, aunque tengamos oídos para escuchar, no escuchemos. Librémonos de eso, nos dice el Señor Jesús. Así que Jesús dice con toda seguridad en esta parte: lo que aleja al hombre de Dios comienza en el exterior del hombre. Eso es algo que no debería ser difícil de entender. Pero así como nosotros también batallamos para entender esto, sus discípulos también lucharon. Y la razón principal fue porque no entendían lo que era o cómo funcionaba el corazón. Y eso es lo siguiente que vamos a ver a partir de los versos del 17 al 23. Lo que aleja al hombre de Dios comienza en el exterior del hombre. Y si se nos complica entenderlo es porque no entendemos cómo funciona nuestro corazón. El verso 17 dice: cuando Jesús dejó a la multitud y entró a casa, sus discípulos le preguntaron acerca de esta parábola. ¿Cómo respondió Jesús a esto? Él les dijo: ¿también ustedes son tan faltos de entendimiento? ¿También ustedes? ¿Ustedes como quiénes? ¿Ustedes como la multitud? ¿Ustedes como los fariseos? ¿Ustedes como los escribas? También ustedes son tan faltos de entendimiento. ¿Por qué Jesús responde molesto? Porque Jesús está molesto. Jesús está molesto aquí. ¿Por qué Jesús se molestó con los discípulos cuando le preguntaron de esta parábola? En el Evangelio de Marcos hay ocasiones en que los discípulos preguntan y Jesús responde directamente, no se molesta. Pero ¿por qué aquí se molesta con sus discípulos? Déjame ver lo siguiente contigo. ¿En qué capítulo de Marcos estamos? Marcos 7. ¿Cuántos capítulos tiene Marcos? 16. Pero para este momento de la historia, para este momento de la vida de Jesús y sus discípulos, estaban a menos de un año de que Jesús fuera a la cruz a morir. Así que Jesús está preocupado porque en menos de un año Él va a dejar a sus discípulos y ellos siguen luchando con este tipo de cosas que se supone que eran claras, que no eran complicadas de entender. Eso es algo que le preocupa a Jesús. Le preocupa a Jesús que sus discípulos todavía sigan siendo discípulos de los fariseos y de los escribas. Le preocupa que no entiendan algo que es tan importante como el corazón, cómo funciona el corazón de las personas. Por eso mismo Él hace esta aclaración, Él hace esta pregunta dura a sus discípulos. Así que después de regañarlos con esta pregunta, Él va a explicarles esta parábola. Él les va a explicar cómo funciona su corazón. La primera parte la va a explicar en los versículos del 18 al 19 y la segunda parte la va a explicar a partir del verso 20 hasta el 23. Vamos al verso 19. Bueno, verso 18. Jesús dice así: ¿también ustedes son tan faltos de entendimiento? Les dijo. ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar? Verso 19. Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Jesús habla acerca de esto mismo. Y lo hace con una ilustración muy clara, con una ilustración de sentido común. El problema que tenían los fariseos era el siguiente. En esta época no existía el concepto de los microbios, de los microorganismos. Eso vino a ocurrir hace pocos siglos atrás de nuestra época. Pero los fariseos, los escribas y el pueblo en general sí pensaban de alguna manera que el hecho de tocar algo inmundo pudiera hacerlos inmundos a ellos como si fuera un virus, una bacteria. Como si el pecado realmente se pasara de esto a su interior. Ellos realmente tenían ese punto o esa forma de pensar tan literal que decían: si yo toco algo inmundo, eso me va a hacer inmundo a mí, porque la inmundicia entra por las cosas que toco. Ellos realmente pensaban así. Recordemos simplemente la historia, para entenderlo mejor, la historia del buen samaritano. Es una historia muy dura porque habla de la dureza del corazón del sacerdote. Dice
que se pasó de largo, se alejó de él. No lo quiso ni tocar porque pensaba que se iba a contaminar. Igualmente el levita. En el pensamiento judío realmente, de alguna forma, pensaban que literalmente el contacto con algo impuro los iba a hacer impuros a ellos. Y Jesús dice, miren, eso debería ser algo de sentido común, pero se los voy a explicar. Cuando tú comes, ¿qué pasa con esa comida? ¿Se queda dentro de ti? Se desecha. En la versión Reina Valera dice, sale a la letrina, al baño. Ahí se va. Jesús es crudo, ¿verdad? Jesús está diciendo lo siguiente, discípulos, ¿qué pasa cuando tú comes? Pues tengo que ir al baño. ¿Y dónde quedó la impureza de esa comida? Allá. Es directo Jesús. Es crudo Jesús. Pero esa es la única forma en que sus discípulos iban a poder entender esta parábola. Ahora, hay algo interesante aquí. Porque Marcos hace un comentario de lo que Jesús acaba de enseñar. Ese comentario se encuentra al final del verso 19. Dice así: Jesús declaró así que limpios todos los alimentos. Jesús declaró así limpios todos los alimentos. Ahora, yo sé que tú no eres judío y no eres un judío del primer siglo, pero sabes que en el Antiguo Testamento existían leyes alimenticias, ¿verdad? Y a lo mejor a nosotros nos causa un poquito de ruido esto. Imagínate para un judío del primer siglo, que Jesús, Marcos dice, de esta manera declaró limpios todos los alimentos. Ellos se pusieron a pensar, espera, ¿cómo que todos los alimentos son limpios? Si en Levítico se nos dice otra cosa. De hecho, la Nueva Traducción Viviente lo dice de una mejor manera. Declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Me gusta más esa versión como lo dice. Toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Pero hay un capítulo, Levítico 11, con 43 versículos que dice que puedes comer y que no puedes comer. Y eso no es la tradición de los ancianos. Eso es ley de Moisés, eso es ley de Dios. ¿Acaso Jesús está también violando la palabra de Dios? ¿Acaso Jesús también está invalidando la palabra de Dios al declarar todos los alimentos limpios? Por supuesto que no. Jesús no está haciendo eso. Quiero hacerte una pregunta y que la pienses mientras las vamos respondiendo. Quiero que pienses bien en esta pregunta porque es la base de lo que sigue a continuación. ¿Por qué puso Dios dichas restricciones sobre la comida? Es decir, Levítico 11 trata de estas restricciones, pero ¿por qué? Volvemos a esa pregunta del principio. ¿Por qué Dios puso esas restricciones? ¿Por qué Dios dijo, este animal es impuro y este animal es limpio? ¿Por qué? Probablemente a tu mente vengan las siguientes ideas. Bueno, porque Dios quería cuidar la salud, la higiene de su pueblo. Por eso dijo, estos animales son limpios, estos animales son impuros. O probablemente pienses, bueno, porque Dios quería proteger a su pueblo de la idolatría. Por eso dijo, este animal es limpio y este animal es impuro. Ahora bien, aunque las leyes de Levítico 11 sirvieron para esos dos fines, la realidad es que las leyes alimenticias de lo impuro y de lo puro, limpio, apuntaban a algo más importante. Y quiero compartírtelo como lo dice un comentario. Las leyes alimenticias de Israel serían una marca o símbolo de su distinción como nación. De la misma manera en que Dios había limitado su opción entre las naciones de la tierra al elegir a Israel solo, ellos también debían limitar sus opciones entre los animales. La distinción entre los animales limpios e inmundos reflejaba simbólicamente la distinción entre el resto de las naciones e Israel. Eso es lo más importante que estas leyes les recordaban a ellos. Que de entre todas las opciones que Dios tuvo, los escogió a ellos. Eso es lo más importante aquí. Déjame ponértelo en pocas palabras.
para las familias de Israel, cada comida era un recordatorio de la redención de Dios para con su pueblo. Y de que ellos también, así como Dios los apartó, ellos deberían de mantenerse apartados de ciertas cosas que Dios les dijera para seguir siendo el pueblo escogido de Dios. De hecho, voy a decirlo de una forma directa. No hay una razón real detrás de esas distinciones. Déjame decírtelo porque en la actualidad nosotros nos encantan comer carnitas, ¿verdad? Digo a la mayoría, probablemente. Y en el Antiguo Testamento ese era un animal inmundo. Era un animal inmundo. Pero lo podemos comer. Con sus debidas restricciones, ¿verdad? Pero lo podemos comer. ¿A qué voy con lo siguiente? Dios, te lo voy a decir así. Dios dijo limpio inmundo a Israel arbitrariamente. Es decir, simplemente les puso reglas. Porque Él quiso poner esas reglas para que ellos obedecieran a Dios de esa manera. Al final de cuentas, nosotros en Hechos 10 nos encontramos con la historia del apóstol Pedro, donde Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo he purificado. Recordando, por cierto, lo que Jesús dice aquí, porque Marcos escribe este evangelio y Marcos era un discípulo de Pedro. Así que Jesús mismo está diciendo aquí, lo que ocurrió en el Antiguo Testamento es que ustedes como nación, cada vez que comieran, cada vez que siguieran esas restricciones, ustedes iban a recordar que ustedes eran el pueblo de Dios. Ahora viene algo muy interesante. Viene algo muy, muy interesante. Quiero que vayas conmigo a Levítico y lo descubras. Levítico capítulo 11, versículos 39 y 40. Levítico 11, 39 y 40. Hay algo que me sorprendió cuando lo descubrí a medida que iba avanzando en este mensaje. Levítico 11, versos 39 y 40, dice así. Si muere algún animal de los que está permitido comer, quien toque su cadáver quedará ¿qué? Inmundo, impuro. ¿Qué dice? Hasta el anochecer. Quien coma carne de ese cadáver se lavará la ropa y quedará ¿qué? Impuro. ¿Hasta cuándo? Quien lo recoja se lavará la ropa y quedará impuro. ¿Hasta cuándo? ¿Notas el patrón aquí? Dios dice sí. Incluso un animal puro, si se muere y tú lo tocas o te lo comes, tú vas a quedar impuro. ¿Pero hasta cuándo? Hasta el anochecer. Ese es el punto de Levítico que los discípulos, que los fariseos y que los judíos no lograban ver. Esa impureza ceremonial de tocar, de no tocar, se quitaba ¿cómo? Simplemente me lavo las manos y listo. O en la misma noche yo ya quedé limpio. Necesito solamente apartarme, separarme, para después yo volver a entrar libre, sin contaminación. Es decir, el alejamiento de Dios por la contaminación, esa impureza, por tocar cosas inmundas, ese mismo día se podía solucionar. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Vean las leyes. Las leyes, no te contaminabas por 20 años. Era algo temporal. Pero Jesús en Marcos 7 dice que si tú solamente te enfocas en las cosas externas, tú no solamente te quedas impuro hasta el atardecer, dice, tú estás muy lejos de Dios. Y sigues estando muy lejos de Dios. Eso es lo que Jesús dice aquí. Ahora, viene algo muy interesante. Ya vimos al principio de este mensaje que los discípulos sabían que los fariseos tenían un documento llamado Talmud que tenía casi 1500 reglas. Una lista de casi 1500 cosas que ellos no podían hacer. Bueno, pues Jesús le responde con una lista de las cosas que verdaderamente contaminan al hombre. Fíjate cómo termina a partir del verso 20 en adelante. Dice así. También decía,
Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Jesús dice, ¿tú crees que ese es el problema? No, al atardecer eso se quita. Este es el problema. El problema es que tenemos este malvado corazón y humanamente hablando, no te puedes tomar 1 litro de cloro, 1 litro de jabón y limpiarte. No puedes hacer eso. No puedes. Incluso si comes cosas puras, esas cosas no te pueden purificar a ti mismo. No pueden. Ahora Jesús termina abruptamente esta parte de su discurso, de su conversación. Él hace esta lista. Imagínate estar escuchando esto. Todos estos pecados. Que por cierto Jesús nos dice de una manera aleatoria. Dice, salen las fornicaciones, la calumnia, el orgullo y toda la gente escuchando. Jesús termina su discurso ahí y comienza otra parte de la historia. Ahora quiero decirte lo siguiente, no sé si te diste cuenta, pero aunque Jesús respondió a la pregunta de sus discípulos, no dio una solución al problema. Jesús dio una respuesta, les dijo, ¿saben qué significa esta parábola? Esta parábola significa que tu problema es el corazón, perverso, más que todas las cosas. Ese es tu problema. Y ahí fue la respuesta. Pero Jesús no dio una solución. Jesús no dijo, y la solución al corazón perverso y pecador y malvado es este. No dijo eso. Ahí se terminó la historia. Ahí se terminó el discurso. ¿Qué fue lo que pasó después? Sigue lo siguiente. Lo siguiente que sabemos de Jesús es que Él se fue a una región llamada Tiro, donde se encontró con una mujer que era gentil, una mujer que los judíos consideraban inmunda. Y esta mujer aparte tenía una hijita con un espíritu inmundo. ¿Y qué hace Jesús? Le dice a esta mujer, cuando vayas a tu casa, te vas a dar cuenta que tu hija ya no tiene ese espíritu inmundo. Trató con una mujer inmunda y liberó a una persona de un espíritu inmundo. Después siguió otra historia con otro hombre que vivía en una región llamada Decápolis, una región gentil, una región inmunda, un hombre sordo, mudo y tartamudo. ¿Y Jesús qué hace? Lo sana. Jesús no dio la respuesta con palabras al problema de la impureza, pero lo hizo con acciones como Jesús siempre lo hace. ¿Qué nos dicen estas dos historias si las juntamos con Marcos 7, versículos del 1 al 23? ¿Qué nos dicen estas dos historias que siguen? Cuando Jesús toca a los inmundos, no solo Él no se contamina, sino que los hace limpios, los libera de su impureza. ¿Qué nos enseña Marcos con estas dos historias? Que el Hijo del Hombre es el único que puede limpiar el corazón de los hombres. Que el Hijo del Hombre es el único que puede llevar o acercar a los hombres a Dios. Por eso estas dos historias se encuentran ahí. Porque ilustran lo que Jesús no dice, pero lo que Jesús va a hacer o ya hace por todos nosotros. Así que esta historia termina de esta manera tan maravillosa porque regresa a Jesús. No les da un remedio temporal, no les dice hagan esto, hagan lo otro, hagan aquello, límpiense así. Él quiere que ellos entiendan que Él es el que purifica, que Él es el que limpia el hombre. Eso es fascinante. Posteriormente Jesús va a volver a confrontar a sus discípulos con esta cuestión. Y tristemente los discípulos no entendieron. Y creo, me temo que muchas veces nosotros tampoco entendemos esto. Queremos hacer otras cosas para acercarnos a Dios. Pecamos y dijo alguien, nos metemos a una caja, nos separamos de Dios y esperamos a que pase el tiempo y nos acercamos a Dios como si nada hubiera pasado.
O nosotros a veces intentamos hacer cosas para Dios, como decir, mira Dios, ya estamos en buenos términos, pero así no estamos en buenos términos con Dios, así no nos acercamos a Dios. La manera de acercarnos a Dios, Jesús la pone aquí, es el mismo. Es el mismo. Eso es lo sorprendente de estas historias, que Jesús mismo se pone como la solución a lo que contamina. Así que, la próxima ocasión que una persona te pregunte cómo acercarse a Dios, no pierdas tu tiempo diciéndole que tiene que hacer ciertas cosas. Léele esta historia, explícale esta historia y cómo Jesús es el único que puede acercar al hombre a Dios. Es el único que puede llevar al hombre a Dios. Oremos. Jesús, gracias. Porque esta historia termina de una forma abrupta, pero los siguientes dos eventos en la historia que Marcos nos cuenta nos muestra que tú eres la solución para nuestra vida. Señor Jesús, tu intención no es atar cargas pesadas como los fariseos. Tu intención no fue darnos, Señor, miles y miles de reglas. De hecho, tú no escribiste nada nunca. Tu intención, Señor, siempre fue que pudiéramos verte a ti, que pudiéramos creer en ti, que pudiéramos reconocer que solamente tú eres el que nos limpia, que eres tú el único que nos lleva a Dios. Así que, Señor, por favor, permítenos entender esto a profundidad y no nos permitas perder más el tiempo, sino que podamos enfocarnos nosotros como creyentes, creyendo que solo a través de ti podemos tener acceso al Padre y que cualquier otra persona en esta vida solamente tendrá acceso a ti a través de ti, Señor, al Padre. Gracias, Señor, por Marcos, que nos cuenta esta historia de una forma tan vívida, tan especial. Te pedimos en tu nombre, Señor, que bendigas este mensaje y que nos ayudes a escucharlo y a aplicarlo.